14 mártires y 31 heridos en un doble atentado suicida en la plaza del Marji en Damasco. Lavrov responsabiliza a la oposición siria de retrasar la celebración de la conferencia internacional sobre Siria. Policía turca irrumpe en la plaza Taksim y reprime a los manifestantes. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. 14 ciudadanos perdieron la vida y otros 31 resultaron heridos en un doble atentado el día de este martes en la plaza Al-Merji en la capital Damasco. De acuerdo con una fuente de la comandancia de la policía de Damasco, ambos suicidas detonaron los cinturones explosivos que llevaban frente a la comisaría de la policía del orden en la plaza del Merji, lo que causó la muerte de 14 ciudadanos y heridas a otros 31, además de daños materiales en el lugar. La fuente habló también de 2 bolsas de trozos humanos de las víctimas del atentado terrorista. En su sesión semanal, el gabinete condenó enérgicamente el doble atentado terrorista que se produjo hoy martes en la plaza del Merji en la capital Damasco y que causó varias heridas mortales y heridos. En este contexto, el primer ministro Wael al-Halaki afirmó que este acto cobarde vino como reacción al fracaso de los grupos terroristas armados y sus patrocinadores ante los éxitos y avances del ejército sirio en todo el territorio nacional. En este sentido, el gabinete elogió las victorias logradas por nuestras Fuerzas Armadas en la zona de Al-Qusayr y otras zonas sirias. Por otro lado, el primer ministro reaseguró que el gobierno busca hacer llegar todos los productos alimentarios a los ciudadanos en todas las provincias. El jefe del Ejecutivo expresó su alivio por los resultados de los encuentros de consulta sostenidos por la comisión ministerial encargada de aplicar el programa político encaminado a resolver la crisis con todos los componentes del pueblo sirio, los cuales afirmaron que la conferencia del diálogo nacional debe ser celebrada en Siria, lejos de la injerencia extranjera. A su vez, el canciller Walid al-Muallem hizo un panorama sobre los últimos acontecimientos políticos a nivel internacional, destacando los efectos positivos de los éxitos del ejército sirio en la arena internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso condenó el atroz crimen cometido por los grupos armados terroristas al matar a un adolescente de 15 años de edad en Alepo delante de su familia. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso expresó en un comunicado su preocupación por la matiz de este crimen que fue mostrada por las bandas como ejecución por razones religiosas, señalando que actos atroces como estos conllevarán solamente al recrudecimiento de la situación. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dirigió un llamado a las partes que respaldan a los terroristas en Siria para usar su influencia sobre ellos con el fin de detener la serie de crímenes contra la humanidad cometidos por ellos contra los sirios. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que la oposición siria es responsable de retrasar la próxima conferencia internacional sobre Siria en Ginebra. En una entrevista con la cadena de televisión estadounidense SBS, Lavrov afirmó que los funcionarios estadounidenses reconocen que la coalición siria no solo está lista aún para las negociaciones, sino que no puede decidir quiénes la representarán. En respuesta a una pregunta sobre si la oposición es responsable de la demora de la celebración de la conferencia internacional sobre Siria, el canciller ruso confirmó: sí, es responsable de retrasar la celebración del evento, y eso es lamentable porque hay grupos que tomaron posturas constructivas y no han abandonado Siria, sino que han estado todos estos años junto con el pueblo sirio. Los cancilleres de Rusia, Sergei Lavrov, y de Argentina, Héctor Timmermans, se pronunciaron este lunes contra la militarización de la crisis que enluta a Siria. Tal pronunciamiento figuró en una declaración conjunta suscrita en la capital argentina, Buenos Aires, por ambos ministros, quienes además expresaron su profunda preocupación por la escalada de violencia que agrava la situación en Siria. En la declaración, Argentina y Rusia manifestaron también su categórico rechazo a los intentos de los grupos terroristas armados para apropiarse y utilizar las armas de destrucción masiva. Ambos cancilleres abogaron por un arreglo político y pacífico de la crisis a través del cese inmediato de todo tipo de violencia, el diálogo incluyente y un proceso político. Asimismo, remarcaron
que ese proceso debe sustentarse en la Declaración de Ginebra, alcanzado el 30 de junio del 2012, y los acuerdos de Moscú entre la Federación de Rusia y Estados Unidos del 7 de mayo del 2013. La declaración recalcó en la importancia de responder a las legítimas aspiraciones e intereses de todos los sectores de la vida política y civil de Siria para alcanzar las demandas de libertad, democracia y reforma política bajo un estricto respeto de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad de Siria. El viceministro de Exteriores de Rusia, Mikhail Bogdanov, y su homólogo iraní, Hussein Amir Abdullahian, afirmaron la necesidad de resolver la crisis siria por los propios sirios lo más pronto posible, sin ninguna intervención exterior. Bogdanov dijo después de una reunión entre ambas partes en Moscú que no existe alternativa a la solución pacífica de la crisis en Siria sobre la base de la Declaración de Ginebra. Por su parte, Abdullahian aseveró que las relaciones estratégicas entre Irán y Siria no cambiarán al cambio del gobierno o el presidente en Irán. El político iraní añadió que Irán respalda el arreglo político a la crisis en Siria, señalando que Irán apoya tanto al pueblo sirio como a la oposición, que cree en la necesidad de resolver la crisis por los medios políticos. En Damasco Campo, unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas eliminaron a varios terroristas en las granjas de la localidad de Yairut. Mientras tanto, otra unidad del ejército devastó un almacén de armas y un zulo de los terroristas del Frente al-Nusra al oeste de la fábrica de yeso en la localidad de Yairut. Asimismo, una escuadra del ejército liquidó a varios terroristas al noroeste del poblado de Arbin. Paralelamente, nuestros valerosos soldados destruyeron un almacén de armas y municiones y un mortero utilizado por los terroristas del Frente al-Nusra en la ciudad de Adra y su alrededor. Y en la ciudad de Harasta, unidades de las Fuerzas Armadas continúan sus operaciones de persecución a los terroristas que se han atrincherado en los edificios adyacentes a la carretera internacional Damasco-Homs y disparaban contra los transeúntes. En este contexto, fueron destruidos zulos de los terroristas y abatidos varios terroristas en Al-Zabadani, Der Atia, la ciudad de Karaj, y al este de la ciudad de Yabrut, así como fueron confiscadas sus armas que estuvieron en su posesión. Por último, una unidad militar halló un túnel al sureste del Hospital Militar de Tishin, en las granjas de Berzi, con una longitud de 40 metros, y los terroristas lo usaban para sus movimientos y para el almacenamiento de armas y municiones. Una fuente oficial informó que una unidad del ejército frustró un intento de infiltración de terroristas en la prisión central de Alepo, así como acabó con un número de terroristas y destruyó un cañón antiaéreo de 23 milímetros de calibre, además de zulos y agrupaciones en los alrededores de la prisión central. La fuente añadió que unidades del ejército destruyeron un cañón antiaéreo de 23 milímetros de calibre, además de ametralladoras y zulos de terroristas en los pueblos de Al-Mazara y Al-Madayin, en la carretera entre Al-Kamilla y el aeropuerto de Menek, al suroeste de la ciudad de Al-Bab. Asimismo, fueron liquidados varios terroristas que perpetraban crímenes en la carretera de Alepo-Idlib. En Maharet Artik, unidades del ejército emboscaron a varios terroristas mientras trataban de atacar un puesto militar en la zona circundante de Talat al-Shuehan, infligiendo bajas en sus filas. Asimismo, otra unidad arrasó con terroristas al noroeste del castillo, destruyendo sus armas y municiones. A todo ello, unidades de las Fuerzas Armadas chocaron con grupos terroristas armados en el barrio de Sheikh Maksud y la zona de Bustan al-Qasr, infligiendo bajas en sus filas. Las unidades del ejército y las Fuerzas Armadas continuaron sus operativos contra los grupos terroristas en algunas localidades de Homs y su campo.
En este marco, nuestras valientes Fuerzas Armadas restablecieron la seguridad en el barrio de Wadi al-Sayeh tras una operación cualitativa en la cual lograron eliminar a un gran número de terroristas y capturar a otros. Una fuente en la gobernación de Homs informó que una unidad militar acabó con todos los integrantes de un grupo terrorista armado y destruyó las armas y las municiones que estaban en su posesión en el barrio de Al-Khalidi en la ciudad de Homs. La fuente agregó que otra unidad destruyó una concentración de terroristas y liquidó e hirió a varios de ellos en un barrio en la ciudad de Rastan, al norte de Homs, además de liquidar a otros terroristas en los poblados de Derful, Akrab, Tel Dabah y Hula. Asimismo, fue destruido un bulldozer que utilizaban los grupos terroristas para cavar un revestimiento al este de la localidad de Talbice, además de la eliminación de un grupo de terroristas en la localidad de Dar al-Kabira, al norte de Homs. Por otro lado, unidades de nuestras Fuerzas Armadas continúan quitando los montones de escombros y los restos de la devastación dejada por los terroristas en los varios poblados del campo de Al-Quser, abriendo paso para el regreso de la población a sus hogares. Como última noticia, siguen las protestas desatadas en Turquía desde hace 12 días y han experimentado hoy una peligrosa inflexión ante la violenta carga de las fuerzas de la policía antidisturbios que irrumpieron esta mañana en medio de la plaza Taksim en Estambul, respaldadas por los vehículos blindados para reprimir a los manifestantes que exigen la dimisión del primer ministro Erdogan usando cañones de agua y gas lacrimógeno. Según la agencia France Press, cientos de policías antidisturbios irrumpieron en la plaza Taksim de Estambul y utilizaron gases lacrimógenos y eliminaron algunas de las barreras en calles principales alrededor de la plaza. Los informes indican que los choques continuaron durante las horas del mediodía en esa plaza, acompañados de fuertes cargas policiales que incluyeron además el uso de balas de goma. Los manifestantes discurrieron por las calles laterales a la plaza coreando consignas de continuar las protestas y de que todos los lugares son Taksim y en todos los lugares hay resistencia. Paralelamente, la policía ha impuesto un anillo de seguridad alrededor de la estatua de Mustafa Kemal Atatürk en el centro de la plaza Taksim, donde fueron desmanteladas las tiendas de campaña y gran parte de las banderas erigidas en todas las partes desde hace días. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso de las noticias más destacadas. 14 mártires y 31 heridos en un doble atentado suicida en la plaza del Nachi en Damasco. Lavrov responsabiliza a la oposición siria de retrasar la celebración de la conferencia internacional sobre Siria. Policía turca irrumpe en la plaza Taksim y reprime a los manifestantes. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.